Soy Pedro Francisco Sánchez Nava, soy arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente soy el Coordinador Nacional de Arqueología del INAH. Es un gusto poder dirigirme a todos ustedes, aún en esta circunstancia tan particular, en este impas que sin duda pasará a la historia como un momento en el que el mundo se tuvo que repensar derivado de esta pandemia que nos tiene confinados. Nuestra institución no es la excepción y también ha tenido que adaptarse a estas condiciones, y en ese compromiso impostergable de divulgar el conocimiento que a diario se genera en el INAH, la Coordinación Nacional de Difusión ha concebido esta forma de compartir con ustedes las novedades editoriales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este esfuerzo, tengo la grata encomienda de presentar a ustedes el libro Pirámides, Montañas Sagradas, obra colectiva la cual tuve el gusto de coordinar en su parte académica junto con la arqueóloga Coleta Almanza. Este texto, que integra la participación de 13 autores, trata un tema apasionante, cercano a todos los que habitamos dentro de las fronteras de lo que fue Mesoamérica en la época prehispánica, sus pirámides. En la obra participan reconocidos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. En ella se aborda de forma integral la complejidad de la arquitectura prehispánica manifestada en las estructuras piramidales desde los territorios del norte, del occidente, la costa del Golfo, el centro y el sureste del territorio mexicano. Esta obra comprende 8 capítulos que están precedidos de una breve pero concisa introducción al tema, donde la maestra Ana Beltrán, quien en su momento curó la exposición que sobre el tema se presentó en el Museo Regional de La Laguna en Coahuila, explica el por qué las pirámides son tan icónicas en México. En el primer capítulo, quien les habla y la arqueóloga Coleta Almanza evocamos algunas miradas a las pirámides mesoamericanas, en donde buscamos reflexionar sobre las razones por las que la representación piramidal es tan recurrente en la arquitectura prehispánica, encontrando que una de las razones más lógicas de esta forma geométrica se halla en la naturaleza, en la silueta de muchas montañas y volcanes y en la deposición de materiales por acumulación. Esto obedece a leyes físicas, ya que los materiales, en tanto se acumulan, encuentran su punto de reposo en distintos ángulos de pendiente, que en el caso de la Tierra, que es el material del que están principalmente construidas las pirámides, puede alcanzar hasta 45 grados. En las construcciones, principalmente las antiguas, en cuya fábrica predominan los núcleos de tierra y los recubrimientos de piedra, la mejor forma de ganar altura es la piramidal. Esta forma geométrica, presente en el paisaje circundante, fue dotada por las sociedades que nos antecedieron de significados ideológicos y simbólicos, ligándolos a lo sagrado y a lo mítico, tratando posteriormente de recrear la montaña y lo que representaba. La pirámide se vuelve entonces el eje y el centro desde el que se establecieron patrones urbanísticos reflejando la forma en la que el grupo constructor concibió su mundo. Más adelante, José Luis Punzo nos habla sobre el paisaje y arquitectura en el mundo de los habitantes del Michoacán antiguo, donde nos expone cómo es que la apropiación que del paisaje y de los elementos construidos hacen las sociedades va de la mano con la relación entre el hombre y el medio que lo rodea, domesticando el paisaje circundante y representándolo a través de la construcción de edificios, dotándolos de ritualidad y reproduciendo de este modo un espacio donde pudieran estar más cerca de los dioses,
recreando en estas edificaciones su idea del mundo y desarrollando gran número de ritos creados para poder comunicarse con las deidades. La relación montaña-pirámide que nos expone es comprensible después de poder realizar diversas investigaciones y observaciones de donde se obtuvieron resultados que el doctor Punzo pudo interpretar como representaciones de elevaciones naturales, como es el caso de la zona arqueológica de Tingambato en Michoacán, en la que durante el solsticio de invierno y desde la parte más alta de la pirámide se puede observar al sol surgir detrás del cerro Comburinda, la mayor elevación cercana a Tingambato. En su aportación a esta obra, Johanna Broda pone énfasis en los elementos naturales del medio geográfico. Nos habla de la construcción de un paisaje ritual creado por el hombre y en cuyo centro se ubica una pirámide. Nos explica cómo es que los cerros, las cuevas y los diferentes cuerpos de agua constituyeron la cosmovisión de los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica a lo largo del tiempo y que, con una cuidadosa observación de la naturaleza, así como de los cielos y de los ciclos estacionales y del tiempo, definieron la ubicación de las pirámides y de sus asentamientos en general, creando un orden social a partir del diseño del paisaje ritual, estableciendo de este modo un equilibrio armónico entre ese orden humano y el entorno natural, integrando la vida social, religiosa y política. Con su investigación, Sergio Gómez y Yuli Gazzola nos comparten sus conclusiones respecto al Altépetl o montaña de agua, un concepto que se refería primero a la pirámide y a la metáfora de la montaña sagrada, pero también a la estructura y organización política de un territorio como es el caso de Teotihuacán, utilizando de este modo la figura de la pirámide como un elemento para desarrollar rituales políticos mediante los cuales se buscaba, entre otras cosas, legitimar el poder, así como los privilegios que se tenían por pertenecer a la clase dominante. Nos exponen el caso del túnel localizado debajo del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, explicando que en la montaña sagrada, como en las pirámides que la evocan, hay cuevas que son portales que permiten acceder al inframundo y que a ciertas pirámides, como en el caso que nos ocupa, les fue incluida su propia cueva sagrada, en la cual se recrearon algunos de los elementos más importantes de la geografía sagrada, como por ejemplo un cielo con estrellas centellantes en el techo del túnel, integrando en él polvo de varios minerales metálicos como pirita y hematita, haciendo mención de que la luz de las antorchas utilizadas para iluminarse en la oscuridad del túnel debió provocar un reflejo en las pequeñas partículas del mineral, creando la ilusión de observar un cielo con estrellas brillando. También mencionan el trabajo de esculpido de la roca, en donde se labraron montañas que forman un paisaje miniatura, así como la representación de cuerpos de agua formado por gotas de mercurio depositadas en pequeñas oquedades. Por su parte, Arnoldo González y Guillermo Bernal, desde la perspectiva maya, nos exponen el caso del Templo de las Inscripciones, una de las pirámides más icónicas de Palenque, en donde se localizaron en 1949 los restos del famoso gobernante Pacal el Grande, dentro de una tumba contenida en dicha pirámide, debajo de la cual fue localizado en 2016 un canal en cuyo interior todavía circulaba agua cuando fue descubierto. Una de las hipótesis que presentan los especialistas es que posiblemente los antiguos palencanos pudieron diseñar este sistema hidráulico para recrear metafóricamente el camino que condujera a Pacal
a las aguas del inframundo. Los doctores González y Bernal expresan que, de acuerdo con el contexto descubierto, pudieron interpretar una estrecha relación entre las corrientes de agua y la cámara funeraria en el templo de las inscripciones, y por lo tanto consideran que el origen de esa agua fue el punto de partida desde el cual se erigió el templo y cuya finalidad era asociar a Pacal con esos cuerpos acuíferos, con el inframundo y con los ancestros, destacando la estrecha relación existente entre las cuevas y las construcciones arquitectónicas, las que representaban un espacio sagrado que dotaba a la montaña pirámide y a su constructor de prestigio, poder, abundancia y sacralidad. En el ensayo de Iván Spraits y Pedro Francisco Sánchez Nava se expone que el aspecto astronómico de las pirámides ha sido poco estudiado, debido quizá a que la información al respecto en fuentes escritas es escasa. Afortunadamente, recientes investigaciones sistemáticas han mostrado la importancia de los criterios astronómicos en el diseño y obra de estas construcciones, permitiendo concluir que la orientación y, en varios casos, también la ubicación de las pirámides mesoamericanas fue dictada por principios astronómicos en combinación con conceptos acerca del paisaje próximo, en los que las montañas tenían un papel sobresaliente. De este modo, los constructores de estos monumentos lograron establecer alineamientos significativos a partir del tránsito de los astros más relevantes, como el Sol, la Luna y Venus, definiendo fechas destacables para los cambios estacionales, la programación de los ciclos agrícolas y las ceremonias propiciatorias. Aspectos relevantes en la vida de las sociedades mesoamericanas. A lo largo del texto, los autores comparten algunos de los resultados de su investigación, desarrollada mediante un estudio sistemático realizado recientemente en varias subáreas de Mesoamérica. Con mediciones en campo determinaron las orientaciones de más de 500 estructuras en 206 sitios arqueológicos ubicados en el centro de México, las tierras bajas mayas, Oaxaca, la costa del Golfo de México, el occidente y el norte de México. Con los datos duros que proporciona la arqueoastronomía en el estudio llevado a cabo, obtuvieron información que permite, por ejemplo, desmentir las ideas populares de que para los antiguos mesoamericanos los momentos más importantes del año eran los equinoccios, y contrario a la opinión común, no encontraron evidencias contundentes de que los edificios estuvieran orientados con esos propósitos. Por su parte, la doctora Laura Ledesma describe la tradición constructiva de la época prehispánica y explica que, para representar la imagen de la montaña, los sabios mesoamericanos desarrollaron un sistema modular basado en polígonos regulares, cuyas características de simetría y proporción les permitió diseñar espacios que cubrieran sus necesidades. La autora explica detalladamente que las formas desarrolladas en la época prehispánica fueron terraplenes, llamados también basamentos piramidales, basamentos trapezoidales, plataformas o cuerpos en talud, los que, una vez terminados, conformaron la base para desplantar otros terraplenes y edificios, en donde el diseño geométrico empleado por los constructores antiguos tenía en cuenta el área y el volumen de la pirámide a nivel técnico, es decir, concebían a la superficie tal como un plano en el que proyectaban y definían la forma y las características de los cuerpos a edificar. La doctora Ledesma nos indica también que la pirámide mesoamericana fue construida y perfeccionada a lo largo de 3 milenios, lo cual es indicio de la compleja labor de los arquitectos mesoamericanos para crear y reproducir
la forma del Tlachihualtépetl, cerro hecho a mano en náhuatl, que en el México antiguo representó múltiples aspectos de la cosmovisión prehispánica a través del tiempo, con características y sistemas constructivos particulares de cada región cultural y que tuvo el fin último de ennoblecer a la divinidad. Finalmente, la doctora María Teresa Uriarte ilustra, mediante un análisis sobre lo que ella llama integración plástica, la relación cultural que forman la pintura mural, la arquitectura y la escultura, y su vínculo con la profunda religiosidad que se preservó como una suerte de tradición a lo largo de todo el territorio mesoamericano. Las características estilísticas de la integración plástica desempeñaron un importante papel en la concepción integral de los edificios en cada cultura que los concebía y producía. Fueron finalmente la principal visión al estar frente al espacio donde se ubicaban las pirámides. Nos expone ejemplos como la pintura mural que aún es visible en la pirámide de Cacaxtla en Tlaxcala o en el mural de Tepantitla en Teotihuacán. Posteriormente nos describe cómo es que la escultura y la arquitectura formaron un ente mucho más complejo, con ejemplos como los de la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán, Xochicalco en Morelos, con los magníficos bajorrelieves que cubren la pirámide de las serpientes emplumadas, en Yucatán el edificio de la Acrópolis de Ekbalam con su portada de estuco, o el Templo 1 de Malinalco, Estado de México, con la figura en piedra en forma de fauces de serpiente. Esta apretada síntesis que tengo el gusto de compartir con ustedes es solo un esbozo de un notable ejercicio colectivo en torno a esta herencia cultural mesoamericana frente a la cual siempre nos maravillamos, las pirámides. Muchas gracias, tengan buen día, compren este libro que se vende de forma virtual en el INA y disfrútenlo mucho. Muchas gracias.